Sus mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y como ustedes pueden ver claramente en esta condición que el Señor está poniendo para medir si le sigues o no, es manejar 3 variables, no una, no nada más el yo, sino es Dios, tu prójimo y tú mismo. Y es radicalmente diferente, hermanos. Por ejemplo, yo soy una persona soltera y yo puedo decidir lo que a mí me dé la gana. Le puedo decir a la hermana, oiga hermana, vámonos a Acapulco después del culto. Y pues yo aquí traigo mi tarjeta de crédito, no traigo maleta, no traigo nada, no importa. Entonces nos vamos, pero ella dice, oye, no, espérate, yo no puedo decidir así. ¿Por qué? Porque no nada más soy yo. Ahí está mi papá, están mis hijas, están todas las personas a las que yo atiendo. Ya ven, ella está manejando más variables que yo. Entonces tiene que tomar en consideración muchas más cosas que las que toma en cuenta alguien que nada más piensa en el yo. Y nosotros lo podemos ver en nuestras peticiones. Cuando nosotros nos elevamos nuestras plegarias al Señor y pueden ver cuando está el yo en el centro. Consideras que el Señor cuando te dijo, clama a mí y te responderé, estás creyendo que lo que tú tienes en Cristo es una lámpara de Aladino, que nada más es cuestión de frotarle a través de la oración y no nada más te da un deseo, sino todos los que tú quieras, como dice el libro del secreto, lo cual es una mentira. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor, cuando Él te llama, es que tú puedas en realidad cumplir el propósito para el cual tú fuiste creado. Porque pecado no es lo que haces o dejas de hacer. Pecado es errar al blanco. ¿Y cuál es el blanco? Cumplir el propósito para el cual tú fuiste creada. Y tú fuiste creada desde el origen para servir al Señor, ser administradora de la creación y coheredera del reino de Dios con Cristo Jesús para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ese es tu propósito. Por eso el Señor cuando te dice, clama a mí y te responderé, lo que te está diciendo que Él vino para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Y si nosotros lo analizamos, hermanas, es que mientras nosotras estemos creyendo que somos el centro del universo, el problema que tenemos muy grave es que toda nuestra problemática existencial es sobrevivir, nada más. Pero el Señor te llama a vivir, a vibrar, a hacer vibrar a los demás, a llevar vida, porque no se puede dar lo que no se tiene. Y es por eso que nosotros quisimos en estos 4 martes del mes trabajar esto del significado de niégate a ti mismo. Y van a ver qué interesante, hermanos, porque voy a usar muchas de las técnicas que se usan en las empresas para motivar a la gente, para el desarrollo de la espiritualidad, porque lo están exigiendo las empresas ahora, porque la gente que tiene vida espiritual tiene visión, pero ellos lo ven desde el punto de vista humanístico, pero nosotros lo estamos viendo como que la vida espiritual te permite la comunicación con Dios para tener vida y vida en abundancia y desbordar esa vida y compartirla y llevarla a todos aquellos que nos rodean. Y naturalmente vas a tener visión. Y de esa manera, hermanas, no solamente son ustedes, sino
que enseñarán a sus hijos cómo seguir al Señor para tener visión. Porque el mundo que se avecina, no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y si no tienes la capacidad de ver lo invisible, intangible, inmedible, ¿qué es lo que te está amenazando? Ya que poco a poco se está haciendo visible, tangible y medible. Y lo estás resintiendo. Pero si hubieras sabido de dónde viene, hubieras sabido cómo tomar tus precauciones. ¿Por qué? Porque la espiritualidad en el cristiano es por ese don inefable que Jesucristo te ofrece cuando tú lo aceptas como tu Salvador personal y reconoces que tú no puedes, que estás impotente. Entonces si acudes a Él te da esa posibilidad de poder restaurarte de esa naturaleza pecaminosa, de hacerte, que te hace creer que tú eres el centro del universo, para pasar a través del Espíritu Santo a pensar que cada vez que te niegas a ti mismo, no eres tú, es Cristo en ti. Y puedes vivir en la carne la fe del Hijo de Dios, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué es esa fe del Hijo de Dios que vas a vivir en la carne? Es la fe que le dijo a Lázaro: sal fuera. El que le dijo al ciego: ve. El que le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Porque el que vive en ti es el mismo que dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes y que todo lo tuyo es mío. Y tendrás poder y me serás testigo. A eso nos está llamando el Señor. Por eso la importancia de niégate a ti mismo. Porque mientras tú no te niegues a ti mismo, no existe la posibilidad de que el Señor te pueda dar acceso a todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y tú continuarás teniendo en poco una salvación tan grande y te conformarás con sobrevivir. Y quizá, como dice el buen mexicano, buscando a tu chapulín colorado para que te rescate. Bueno, hermanos, yo quisiera que comenzáramos por ver una situación, porque el Señor, cuando te dice niégate a ti mismo, todo el mundo lo interpreta como el sacrificio. Como dice: Señor, duele más el pellejo que la camisa. Y estás creyendo que se trata de sacrificarte. No, te está diciendo: deja de contar con los dedos, porque te voy a enseñar matemáticas. Eso es lo que te está diciendo. Y aquellos que manejan las computadoras saben que si tú tienes cargada en tu mente un Windows 1.0, tú no puedes abrir un archivo generado en un Windows 8. No tienes suficiente capacidad, porque maneja tu software, maneja muchas constantes. Es más, la única variable es yo. Mientras que cuando tú vienes a Cristo y te niegas a ti mismo, porque para poder cargar un software nuevo, lo que se requiere es quitar el anterior. Y como dicen, hacer chip up tu disco duro para poder cargar una nueva versión que pueda darle sentido a lo que ves. Porque la mente sana ve las cosas como son, la mente enferma distorsiona lo que ve, la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. Y es por eso que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y el Señor te pide que te niegues a ti mismo, porque no solamente te va a dar software nuevo, te va a conectar al servidor de servidores. Y de esa manera tu disco duro no tiene que ocupar memoria para
cargar una nueva versión. Simplemente se conecta al servidor de servidores. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y te va a conectar a la base de la creación, te va a dar visión, te va a enseñar a hacer preguntas para que tú puedas tener adecuación mental para entender las respuestas que Él quiere dar a tus preguntas. Porque nosotros muchas veces pedimos al Señor y Él te da la respuesta, pero tú no la entiendes. Porque tu mente está metida en el yo. Y no yo, sino Cristo en mí. ¿Ven? Yo no le puedo enseñar teoría atómica a un niño de 6º año. No tiene adecuación mental. Y es por eso que el niégate a ti mismo es para que no seas tú, sino Cristo en ti. Y ahora sí, vamos a comenzar nuestra conferencia, porque dice la pastora que nada más tenemos 45 minutos. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver lo que es el pecado original. El que sigue. El hombre cuando fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Tiene espíritu, alma y cuerpo. En su espíritu, él se comunicaba con Dios. Por lo tanto, tenía el fruto del espíritu, porque sin santidad nadie verá a Dios. Él manifestaba amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y una vez que decidía obedecer, el alma se convertía en el mayordomo y el cuerpo obedecía, era el esclavo. Él comía del árbol de la vida, no se cansaba, no se enfermaba, no moría. ¿Y qué pasa? La que sigue dice, pero la serpiente era astuta y dijo, con que no podéis comer de cualquier fruto, sí, de todos menos del que está en medio del huerto, sino ciertamente moriremos. Génesis 2 te dice que en medio del huerto había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Uno de los árboles era para vivir una vida dependiente de Dios, que era el árbol de la vida, y el otro para vivir una vida independiente de Dios, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ellos tenían libre albedrío, ellos eligieron comer el fruto prohibido. ¿Y saben lo que les pasó? Se les cambió el código genético. Físicamente no murieron, porque la Biblia habla después de Adán y Eva, estando vivos. Pero ¿qué es la muerte, hermanos? La muerte es la debilidad en su máxima expresión. Cuando tú te abren el ojo y no mueves la canica, estás muerto. Te pones el dedo en la yugular, no sientes nada, estás muerto. Y así es como han enterrado a muchos vivos. Es decir, sus signos vitales son tan débiles que no hay nada en ellos que muestre al exterior que hay vida en ellos y se les declara muerto. ¿En qué consiste la muerte de Adán y Eva? No había nada en el espíritu de Adán que mostrase a Dios que había vida en ellos. Porque ellos habían decidido que de ahí en adelante el alma habría de convertirse en el centro de sus decisiones. Y lo que cuenta es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo siento, y lo demás a mí no me importa. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo, después yo y luego yo. Y allí es donde esa naturaleza, ese pecado entra por un hombre. Pero es la naturaleza de pecado la que nosotros heredamos del primer Adán. Y esa naturaleza de pecado, tú no puedes contra ella. No puedes contra ella. Pues como tu genética, ¿qué puedes hacer? Y por eso dice el buen mexicano, árbol que crece torcido solo sirve para columpio. Entonces, no puedes hacer nada. Solamente a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es Él el que puede, si tú le entregas tu yo, Él puede darte el espíritu nuevo para que no tengas
una naturaleza de pecado, sino una naturaleza espiritual, para poder tener adecuación mental, para poderte comunicar con Dios y entender de qué te está hablando y conocer el propósito para el cual tú fuiste creada. La que sigue. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Entonces el alma se convierte en tu mayordomo y el cuerpo es templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en ti. La que sigue. Y entonces nosotros vemos que con el primer Adán, tu espíritu, en tu estado decaído, tu espíritu está inactivo, tu corazón es de piedra, el que gobierna es el alma, tu mente es una mente corrupta y el cuerpo está encadenado al pecado, enfermedad y muerte. Pero cuando tú vienes a Cristo, entonces el espíritu vuelve a darte la sede de sus decisiones. Su espíritu permite que tu espíritu sea nuevamente la sede de tus decisiones, lo que llamaríamos espiritualidad. Y tu corazón se vuelve de carne, más sensible. El alma es sometida al espíritu y tu mente es la mente de Cristo. Porque no soy yo, es Cristo en mí. Y la mente de Cristo te da salud divina. La que sigue. ¿Qué es el destino que Dios quiere para ti? Pues somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. La que sigue. Vean ustedes, en el primer Adán, que se llama el alma viviente, está una naturaleza que es la confianza en el yo, tiene autoconciencia, su madurez es llegar a ser independiente, su mentalidad es de resguardo, control, su visión es de lo temporal, los recursos los que acumula y el fruto es de la carne. El espíritu vivificante que es Jesucristo, cuando tú lo aceptas, tu tendencia es tener confianza en Dios, no en ti. Conciencia de Dios, madurez se manifiesta en tu dependencia de Dios. Y tu mentalidad es una mentalidad de aprendizaje, descubrimiento, porque si no fuereis como niños, no veréis el reino de Dios. Tus recursos, pues son los del reino, y tu fruto es el del Espíritu. ¿Ven la diferencia de lo que pasa cuando te niegas a ti mismo? ¿Cuáles son las características que vas a conseguir? La que sigue. Y aquí tenemos cuál es el recurso para transformar el DNA de la carne al del espíritu. El secreto es Gálatas 2:20, que ya habíamos dicho. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no yo, vive Cristo en mí. El que sigue. Ahora, ¿qué es el fruto de la carne? Fíjense bien, ¿cómo está todo en función del yo? Dice, ¿qué es el orgullo? ¿No es la exaltación del yo? ¿Qué son los celos? Es el temor de ser sustituido. ¿Qué es el enojo? Es la reacción del yo ante el daño que sufre. ¿Qué es el adulterio? Es la obediencia al yo en sus pasiones y concupiscencias. ¿Qué es la cobardía? Es el cuidado del yo en su debilidad. Donde quiera que esté el pecado, allí también está la actividad del yo. Y donde quiera que yo esté en actividad, allí habrá pecado delante de Dios. Vamos a ver la que sigue. ¿Pero qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es el amor? Es el afecto que uno siente cuando ama a otros sin pensar en sí mismo. ¿Qué es el gozo? Lo que uno experimenta cuando a pesar de sí mismo mira a Dios. ¿Qué es la paciencia? Es el desprecio que uno siente por sus propias penurias. ¿Qué es la paz? Es la indiferencia que uno manifiesta ante el daño que ha sufrido. ¿Qué es la benignidad?
Es la abstracción que uno hace de sus derechos. ¿Qué es la humildad? Es el olvido de los méritos propios. ¿Qué es la templanza? Es el dominio que uno ejerce sobre yo. ¿Y qué es la fidelidad? Es el refrenamiento de sí mismo. El fruto del Espíritu Santo está determinado por un solo principio, que es el desprendimiento del yo. La que sigue. Dice la palabra de Dios en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu se es. Y en Romanos 8, del 5 al 8 dice, porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La que sigue. Ahora vamos a ver qué es niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo es menos de mí, de todo lo que yo anhelo, y más de ti, del Señor. Eso quiere decir, niégate a ti mismo. La que sigue. Y aquí vamos a ver las bases bíblicas. Estas yo las tomé del libro del pastor Gilberto Gutiérrez, de la página 271, del libro de Misión Jesucristo, que fue el que estuvimos durante la campaña. Y decía a todos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La que sigue, entonces hace un análisis de cada uno de las frases. Si alguno quiere seguir en pos de mí, está hablando del principio de la decisión personal. Se trata de una decisión personal, de un acto de la voluntad personal. El Señor invita a los seres humanos a seguirle, pero no obliga a nadie a hacerlo. El que sigue, niéguese a sí mismo. Es el principio del actor secundario. Significa aceptar que no nos conocemos, dejar de seguir nuestro yo, o sea, el ego, cancelar nuestros propios intereses materialistas y negar nuestra existencia en términos humanos y vernos como seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Y como dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. ¿Y qué sigue? ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que no somos los protagonistas, sino los actores secundarios de nuestra vida. Dejemos al Señor actuar en nosotros y por medio de nosotros. Hagamos sus enseñanzas nuestro estilo de vida. Hagamos de la obediencia a su palabra nuestra pasión. Démosle la gloria en toda victoria. Reconozcamos que Él es el héroe, el campeón, y nosotros solo somos sus instrumentos para llevar a cabo sus planes. El que sigue. Toma tu cruz cada día. Es el principio de la inversión. La vida nos ha sido dada para gastarla en una misión que es cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Tomar nuestra cruz significa invertir nuestra vida en seguir a Jesús, para tener acceso a esa herencia de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. La que sigue. Y dice finalmente el versículo, y sígueme. Es el principio de propósito. El cristianismo es seguir a Jesús, lo que significa establecer todas nuestras metas de estudio, económicas, profesionales en el Señor. Buscar, descubrir y vivir por la misión que el Señor nos entrega al darnos vida. Establecer como parámetro de nuestras decisiones una sola pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el Señor?
seguir su perfecta voluntad y encontrar la perfecta felicidad y plenitud de la vida. La que sigue. Fíjense la paradoja de la vida cristiana. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Nuestros derechos, nuestra vida, nuestra gloria, nuestra fama, nuestros reconocimientos son cosas a las que nos solemos agarrar fuertemente, pero soltarlas, dejarlas perder, prescindir de ellas nos permite tener vida en abundancia y en encontrar todo lo que necesitamos. La paradoja de la vida cristiana se basa en que perdamos nuestra vida por Cristo y recibiremos la plenitud de una vida de éxito al caminar con Él. Esto es lo que significa compromiso total. La que sigue. ¿Qué es la cultura para el hombre natural? La cultura en el hombre natural es el desarrollo del yo para que actúes de tal modo que seas aceptado en la sociedad en la que te tocó vivir. La cultura se inculca de afuera hacia adentro, hacia tu interior, y se impone por medio de castigos y recompensas a través de la familia, la educación, la sociedad, la religión formal, etc. La que sigue. Y aquí estamos viendo que, siendo la cultura el desarrollo del yo, esta no se adquiere, se mama. Y hay 3 culturas, la del arroz, la del trigo y la del maíz. Estamos viviendo en un mundo multicultural. Hay en nuestro país empresas de la cultura del arroz, la del trigo y la del maíz, y son diferentes las mentalidades. Vean, en la cultura del arroz, Japón Oriente, se enseña al niño desde pequeño a colaborar. Entonces tu gobierno va a administrar gente, resuelve hoy el problema de mañana, practica la teoría Z de interdependencia y es una educación de adultos. Su horizonte de aprendizaje es monitorear el efecto de sus acciones desde su niñez hasta su vejez. Cuando era niño pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando ya fui adulto, pues ya cambia la cosa. Pero hay quienes siguen actuando como niños, aún teniendo 70 años. Y nosotros vemos que en la cultura del trigo, que es la que prevalece y que estamos tratando de imitar, es una cultura, esta se tiene sobre todo en Estados Unidos, Europa, y te enseñan a competir. Su único propósito del gobierno es administrar capital. Y al administrar capital resuelve hoy el problema de hoy. Por eso ellos practican time is money y business is business. Y no mix business with pleasure. Y practican la teoría Y de independencia. Y es una cultura de adolescentes que se les acaba el programa a los 40 años. Después de los 40 años se pintan las canas, se quitan las arrugas, se bajan los años, cambian a su mujer por 2 de a 20 y se compran un coche deportivo rojo. Es una cultura de adolescentes. Y por eso tienen tiendas en Estados Unidos que se llaman Forever 21. Y no quieren pasar de los 21 años. Y entonces tenemos la cultura nuestra, México, América Latina, es la cultura del maíz. Aquí se enseña a niños de pequeño a depender, porque México es un matriarcado. Los machos los hacen las mujeres. ¿Y qué es un macho? Es un inútil, que si no le lava la ropa anda todo cochino, no le limpia la casa, vive en un muladar, no le das de comer y se muere de hambre. Y ese tipo de inútiles los hacen las mujeres, para que las amen porque las necesitan.
Y así pretenden asegurarse que cuando estén viejas tengan quien las cuide. Y ahora te salen con que mamá, no perdiste a un hijo, ganaste una hija. Y van y se te instalan en la casa. Y le sale el tiro por la culata. Pero cuando tú tienes esta mentalidad, el gobierno va a administrar poder. Y si administras poder, resuelves hoy el problema de ayer. Practican la teoría X de la prepotencia y es una mentalidad de dependencia de niños. Por eso en México todo se arregla con el dicho de que el que no chilla no mama. Y hay que chillar para mamar. Y por eso las innumerables manifestaciones. Bueno, vamos a seguir. La que sigue. Pero, ¿cuál es la cultura del hombre espiritual? Jesucristo es el pan de vida, que nos imparte una nueva cultura que se desarrolla desde tu interior y se expresa hacia el exterior. Y esta transformación es a través de negarse a sí mismo cada día para que viva no ya yo, sino viva Cristo en mí, proyectando así la mente de Cristo en nuestras acciones. La que sigue. Entonces vemos que ese pan de vida, esa nueva cultura del cristiano, como es una transformación de adentro para poder transformar afuera, pues es una torta de chilaquiles con arroz. Son las tres culturas, pero transformándote desde tu interior. En el espíritu tú eres cultura de maíz, una dependencia absoluta de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no yo. En el alma, en mi yo, tú eres cultura de trigo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día. Hay una competencia entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere. ¿Sí? Y esa es la guerra que traes por dentro para sufrir esa transformación de dejar de ceder a tu yo para que Él pueda habitar en ti. Y en el cuerpo, tú eres cultura de arroz, para que seamos uno, para que el mundo crea. Es colaboración, porque en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni chino, ni japonés, ni mexicano, ni americano, porque no soy yo, es Cristo en mí. La que sigue. Entonces vemos que en el espíritu tú eres cultura de maíz porque vas a resolver hoy el problema de ayer, el del pecado original. Vas a administrar el poder de Dios y tendrás poder y me serás testigo. Y tu dependencia absoluta es de Dios. Y si no fuereis como niños, no veréis el reino de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora bien, en el alma tú eres cultura de trigo. Resuelves hoy el problema de hoy, porque vas a administrar los dones dados por Dios. Y tu competencia diaria está entre el yo y lo que Dios nos pide. Y es una cultura de adolescentes, porque el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el pasaje es Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, para que cada vez que cedo mi yo, Él vive en mí. Y en el cuerpo somos cultura de arroz. Resuelves hoy el problema de mañana. Administras las relaciones humanas. Tienes una colaboración con el prójimo. Eres un adulto que posee un horizonte de aprendizaje, no solamente de monitorear el efecto de tus acciones desde tu niñez hasta tu vejez, sino hacia la eternidad misma de Dios. Y en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, para que seamos uno, para que el mundo crea. La que sigue. El que sigue. Y aquí tenemos lo que ya hemos dicho, la humanidad unida en una sola cultura, Cristo. La que sigue. Ahora quiero explicarles estas curvas, que son muy importantes, hermano.
En la curva, esta es la curva de sigmoid, es la curva de la vida. Tú comienzas dependiendo, llegas a la adolescencia y tienes una crisis tratando de salir de tu dependencia hacia la independencia de la juventud. Y luego a los 40 años tienes otra crisis, porque ahí tienes que dejar tu independencia para asumir la interdependencia. Hasta que llegas a la cumbre de tu independencia absoluta, económica, psicológica, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Después vienes de caída libre. ¿Sí? Vienes nuevamente a la dependencia de los demás. Ese es el destino del hombre natural. O sea que ya saben lo que les espera a largo tiempo. ¿Sí? No aplicas, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos tiempos, de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento, y te dediques a maldecir las tinieblas. Pero Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces te va a enseñar cómo encender la luz para que encienda la luz en vez de que maldiga las tinieblas. Nadie ha podido hacer que la luz se haga maldiciendo las tinieblas. ¿O conocen a alguien que lo haya logrado? La que sigue. Cuando tú aceptas en Cristo como tu Salvador personal, tú empiezas a construir una nueva curva de sigmoid, que es una nueva curva de la vida. Y es aquí, por eso Jesucristo dijo que el que no naciere otra vez no podrá ver el reino de Dios. Y es que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, tú estás construyendo una nueva curva, ¿sí? Y aquí vas a aprender a manejar la paradoja. Y aquí el Señor te está enseñando cómo adquirir vida y a tener visión de lo invisible, intangible, inmedible de su reino. Porque la fe es la sustancia de lo que esperas, la confirmación de lo que no ves. Y aquí, entonces, poco a poco vas a construir tu segunda curva. Y cuando ya vienes de caída libre, ya agarraste vuelo en la segunda. Y ahí la meta es tu dependencia absoluta de Dios. Es el ser espiritual, Cristo en mí, ya no vivo yo. Y entonces es ahí donde tú te gozas. No acá abajo, donde tú requieres una jubilación, en donde el gobierno te dé una pensión porque cada día menos te va a alcanzar y menos ahorita que te están amenazando con que te la van a reducir. Pero cuando tú te construyes la segunda curva, allá el Señor no te promete una pensión raquítica, te promete vida abundante. No te permite un servicio médico deficiente, te promete salud eterna. Y no te promete terapia ocupacional para tu vejez, sino que te promete, fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de muerte. ¿A poco no están mejor las cláusulas? Bueno, entonces vamos a ver la que sigue. ¿La que sigue? Entonces vemos lo que es el ser natural y el ser espiritual. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. El que sigue. El llamado que Dios nos hace es dejar la vida natural y crecer en la vida sobrenatural. La que sigue. Y debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:13, la segunda parte. La que sigue. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Así mis caminos son más grandes que vuestros caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. La que sigue. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
En otras palabras, voy derecho y no me quito. ¿La que sigue? Y hermanas, con esto espero que hayamos logrado captar la importancia de niégate a ti mismo. En otras palabras, deja de andar buscando en la profundidad de tu ignorancia y en la limitación de tus recursos. Y conoce mejor a tu Señor para que sepas lo que significa ser hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que el Señor las bendiga. Amén.